a grabar y vamos al principio. Vamos a repasarlo al tiro eso, así que no desesperen con eso. Ya, entonces, bueno, para todos los que están ahí, chicos y chicas, estábamos pensando en lo del ángulo, simplemente una consulta respecto al ángulo del torque, que vamos a estar mirando ahora. A modo de repaso de la última clase, tengo aquí está esto que ustedes están viendo, que se supone que están viendo. Y nosotros habíamos visto entonces, la clase pasada, dos formas de calcular el torque. Una, bueno, en rigor es la misma, pero lo vimos como de forma separada. Una es la forma escalar. Cuando digo escalar me refiero que sin pensar en componentes de los vectores, sino el valor nada más, el módulo si quieren del torque. Eso se encontraba con esta fórmula, que era justamente lo que estábamos conversando recién. Lo que necesito saber, conocer primero, hay un vector R, que repito lo que dije recién, tenemos el objeto, ahí está, ese objeto gris. Hay un punto que es el origen, tenemos que decidirlo nosotros. Muchas veces nos van a decir cuál es ese punto de origen, o si no, tendremos que nosotros decidirlo, es arbitrario, como en todas las otras situaciones. Desde ese punto, tenemos que pensar en un vector R que va desde el origen de coordenadas que hemos decidido hasta el punto donde se aplica la fuerza. Como les decía el otro día, antes, cuando en el módulo uno daba lo mismo eso, porque las fuerzas siempre decíamos que actuaban en el centro de masa, simplemente, no había problema. Y eso se sigue manteniendo por si acaso. Cuando hablamos de las leyes de Newton, tal cual, de la primera y segunda ley de Newton, a las fuerzas pensamos que se aplican en el centro de masa. No hay ningún problema con eso. ¿Ya? Sigue siendo así. Solo que ahora queremos ver el efecto de rotación que pueden tener las fuerzas, por eso hablamos del torque. ah, y ahora necesitamos entonces ver qué pasa exactamente si es que la fuerza no se aplica en el centro de masa. Y eso lo puede hacer girar al objeto. Esa es la idea. Por eso es que ahora hablamos de un punto de origen de coordenadas y de un punto de aplicación que está en otro lado, que es donde se aplica la fuerza, finalmente. ¿Ya? Ya, entonces, teníamos este vector R. Es importante que recuerden todos esos elementos para poder entender y resolver situaciones que tengamos luego. Este vector R, entonces, desde el punto de origen hasta el punto de aplicación, podemos imaginarnos que la línea se alarga ahí para facilitar este cálculo o este concepto. Entonces se aplica la fuerza, como ustedes ven ahí, y hay un ángulo, que este es el ángulo que se usa por definición, que insisto, no es podríamos alterar eso un poco, pero por lo menos en la definición aparece este ángulo, que está aquí, el ángulo phi, que es entre este vector, el R, la línea donde está este vector, y la fuerza. Con esos elementos se define el módulo del torque, que es bueno, el tamaño del vector R, la distancia en el fondo, desde el punto origen hasta el punto de aplicación, cuánto hay ahí, eso es el módulo de R, por el módulo de la fuerza, el valor de la fuerza, la cantidad de newtons de la fuerza, por el seno del ángulo que está aquí. ¿Por qué por el seno del ángulo? Bueno, les insisto, porque aquí hay, cambiamos de color, si pensamos en este ángulo y en esta fuerza, si formamos un triángulo, por ejemplo ahí, más o menos así, entonces aquí se forma un ángulo rectángulo, esa es la idea. Entonces ese lado que yo dibujé aquí es F, cateto opuesto, si se fijan, al ángulo, perdón, ahora sí, F, seno de phi, cateto opuesto, ¿no? Y ese componente de la fuerza es el que aparece aquí en esta fórmula, F, seno de phi. Por eso decía, más allá del ángulo, en este caso queda así, y no hay problema, se puede ocupar. Pero lo que importa más allá de eso es buscar este componente. ¿Cuál componente de la fuerza es perpendicular en 90 grados a este R, a este vector? Ese es el valor independiente, insisto, de cómo lo calculemos, pero ese es el componente de la fuerza que va aquí. Me refiero a esta parte. ¿Ya? Podemos ocupar esta fórmula, no hay problema, pero tenemos que tener cuidado con el ángulo entonces. ¿Ya? ¿Dónde está el ángulo? De nuevo, entre el vector R, la línea del vector R, y la fuerza.
Cuando lo hacemos así, si se fijan, entonces el lado que es perpendicular a esta línea es f seno de ese ángulo. Ya veremos en alguno de los problemas saldrá alguna situación donde aparezca el otro ángulo, ahí, y bueno, en ese caso se podría ser con coseno, pero ya lo veremos eso. Lo que importa, insisto, es este lado, el lado que es perpendicular a esta línea, ¿ya? A la línea donde está R. Me refiero a esa línea, ¿no? Ahí. Ya, pero esa es la forma escalar, que ya vamos a estar haciendo muchas cosas con esto. Teníamos también que el torque se podía calcular de forma vectorial, con vectores, como está aquí abajo, de la forma escalar, forma vectorial, ahí. Y ahí había una fórmula, simplemente. Cuando yo tengo el R escrito como un vector y la fuerza escrita como un vector, entonces ya no me preocupo del ángulo ni nada por el estilo, simplemente cierro los ojos y hago este cálculo. Cierro, entre comillas, cerrar los ojos me refiero, sino que hacer mecánicamente el cálculo de este producto cruz y el resultado me va a dar el torque, tal cual, sin preocuparme del ángulo menor ni nada de eso, no existe aquí, solamente aplicar la fórmula del torque en el caso que yo tenga el vector R como vector, con I con J, y el vector F como vector, con I con J. Ahí funciona esta fórmula, ¿ya? Y esto está pensado, por supuesto, el torque en tres dimensiones, no es solo en dos dimensiones como lo vemos comúnmente. Esto funciona en cualquier dirección, en cualquier sentido, en tres dimensiones, que es donde funciona el torque, pero por supuesto nosotros, como vimos en un ejemplo en la clase pasada, nos vamos a ceñir a fuerzas en dos dimensiones para que no resulte tan complejo. Ah, y eso va, como vieron ayer no, el miércoles, implica que se van a anular unos componentes y solo queda uno, que es la forma en que lo vamos a hacer. Pero en general, en realidad lo que hacemos es hacer este cálculo y simplemente el resultado es el torque. ¿Ya? Ya, y también eso es cómo calcular el torque, entonces, una forma como el módulo simplemente con números y una forma con vectores. Ahora, por último, antes de avanzar, esto de la forma escalar que les dije recién, déjenme sacar estas cosas que puse ahí, la forma escalar en realidad es lo mismo que la forma escalar, es el módulo de este producto. De hecho, es la definición. Si es que han visto ya en algún curso el producto cruz, álgebra lineal o algo así, o en cálculo, no lo sé. Entonces, bueno, ya quizás sabrán que el producto cruz da un vector y el módulo de ese vector es justamente esta fórmula. ¿Ya? Así que, bueno, son en realidad básicamente lo mismo. Lo otro que vimos el otro día tiene que ver con condiciones de equilibrio. Equilibrio decimos, recuerden lo que decíamos, cuando hay un objeto que está, además de estar quieto en su puesto, de no moverse para ninguna parte, tampoco queremos que gire. Entonces, que esté quieto y que no gire. A eso le vamos a llamar equilibrio en este contexto, equilibrio estático le llamábamos a eso, porque podíamos tener combinaciones, les decía yo, ¿cierto? Un objeto que, por ejemplo, que se mueva con velocidad constante, bueno, también cumple con la primera ley, y si se mueve con velocidad constante y está girando con rapidez angular constante, bueno, cumple las dos, pero es más complejo. Entonces nos vamos a ceñir, como les decía, a un objeto que esté en reposo y que no gire, sin giro o sin girar, para que se cumplan estas condiciones. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Ya, entonces, vamos a comenzar, como yo sé que generalmente nos cuesta un poquito más lo de los vectores, vamos a empezar con un ejemplo con el cálculo del torque de forma vectorial. Y luego iremos al equilibrio y con la otra forma de calcular. Ya, entonces, ya lo tengo escrito aquí para no demorar tanto. Ya, y si alcanzan a leer, bueno, depende si están en la pantalla del celular o en un computador, ahí espero que alcancen a ver el tamaño de la letra, pero dice que tenemos una fuerza, esa fuerza, que está escrita como vector, por supuesto, y que esta fuerza actúa sobre una partícula, sobre un objeto que está en esta posición, ahí. Y queremos, en posición el vector R entonces, ¿no? Y queremos, bueno, si actúa esta fuerza en este lugar, ¿cuál es el torque que se va a producir respecto al sistema de coordenadas que tenemos, por supuesto, que está implícito en los vectores?
Entonces vamos a calcular el torque y vamos a calcular cuál es el ángulo entre estos dos vectores en el fondo, ¿no? Vamos a ver cómo exactamente funciona eso. Entonces, partamos primero haciendo un pequeño dibujo. Yo ya tengo dibujado aquí el sistema de referencia, si ustedes se fijan. Entonces voy a dibujar primero el vector R, ese, que es en el fondo es la posición, si se fijan, por eso se llama así. Entonces, tiene coordenadas, si lo pensamos con coordenadas 3 y 4, así que sería, si dibujo el vector, hagámoslo de color azul, sería un vector que tiene 3 para acá y 4 para allá. Ahí. Entonces, en este punto está el objeto. Ese es el vector R. Ahora vamos a dibujar un vector de fuerzas. Así que cambiemos de color. Y el vector de fuerza tiene coordenadas -8 y +6. Bueno, aquí no voy a poder dibujar un vector tan grande porque -8 sería algo así. Y 6 sería algo así. Me va a quedar muy grande el vector, así que lo voy a hacer más pequeñito. eh, Más o menos algo así. Esa es la fuerza, ojo con eso. No es un vector de posición ni nada, es el vector de fuerza. Ahí, y lo vamos a mover al punto. Entonces, este es el vector de la fuerza y lo colocamos ahí. Más o menos algo así. ¿Ya? Fíjense que pareciera, según como me quedó el dibujo, pareciera que fuera como perpendicular eso, ¿no? Bueno, pero eso no lo podemos hacer con apariencias, así que veremos cuánto da. Al parecer da un ángulo cercano a 90 en todo caso, así que hay que calcular y ver qué pasa exactamente. Partamos entonces con el torque, como dice ahí, la A. Será entonces torque, ya vimos la fórmula, es el producto cruzado entre R y F. Y eso era una fórmula de un determinante con I. Creo que lo voy a copiar, pero no, me voy a demorar un año en copiar todo eso, en escribir todo eso. Así que lo vamos a copiar de aquí, acá, ahí está. Y esa fórmula, a su vez, eso sí lo voy a tener que escribir, era, partíamos con este primer vector ahí, vector unitario. El primer componente del torque es, entonces, ponemos eso y hacemos un pequeño determinante, un pequeño cálculo con esos cuatro valores que queden ahí. Ah, pero me falta algo, no he escrito todavía los valores, déjenme hacerlo. Aquí copiamos esto, el I y el J y el K van a quedar inalterados, eso es parte de la fórmula simplemente de cálculo. Ahí necesito el Rx. Rx es el componente X del vector, así que es 3. El Ri es ese valor, así que es 4. Y el Rz, bueno, aquí no hay nada, ¿cierto? En el R, así que será 0. Lo mismo con los componentes de la fuerza. Fx se refiere al componente horizontal, que está ahí, ¿no? -8. Fi es el componente vertical, ese, que es 6. Y el Fz se refiere al componente z, pero aquí no hay. Así que eso significa que vale 0. Ya para nosotros comúnmente van a ser así, para no complicarnos tanto, como no hablamos mucho en tres dimensiones en general en el curso, de hecho creo que solo hablamos de dos dimensiones, vamos a tratar de hacer cosas como esa para, en caso de que aparezca este cálculo, para no complicarnos tanto. Ya, entonces, ahora sí, ¿qué pasa? Vamos aquí al primer, disculpe, al primer componente del torque. Sería este vector unitario y cruzamos esos componentes, ¿no? Como habíamos visto en la clase pasada, se cruza, se multiplica S con S y S con S. ¿Cuánto da? Bueno, ustedes ven claramente, pero 4 por 0, 0, menos 6 por 0 da 0. Así que aquí va a ir un 0. 0 menos 0. Y da todo 0, por supuesto. ¿Ya? Déjenme hacerlo al revés. Ahí, 0. La fórmula decía menos, perdón, J, el segundo componente del torque. Entonces miro esto y multiplico estos dos con esos dos. Este es
heurística que hay para poder hacer este cálculo, una fórmula nada más, pero ustedes se fijan que me queda 3 por 0 menos menos 8 por 0. Otra vez, 0. 0 menos 0 es 0. Será más k, el tercer componente de este vector, k, y ahora utilizo esos cuatro valores que están ahí. Pero ahora ya no hay ningún cero, así que tendría que hacer el cálculo. Será 3, son cruzados, es por eso el producto cruz, ¿no? 3 por 6 menos, esto es parte de la fórmula, menos 8 por 4. Ahí. Ya, ustedes ven que ahí da un valor positivo, así que tenemos 0i, lo voy a poner más, 0j, yo sé que ahí hay un menos, pero es 0, así que da un poco lo mismo, más, y aquí me queda el tercer componente del vector. Si se fijan, me da 3 por 6, 18, más 8 por 4, ¿cuánto es 8 por 4? 32. Ahí me corrigen ustedes, por favor, y eso da 50, ¿no? Bueno, este es un problema para trabajar en clase, así que obviamente da un número cerrado, bien bonito. Ahí. Entonces el torque es esto que está aquí. Vamos a colocar la unidad al ladito. Newton por metro. Ok, tiene un solo componente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el torque aquí, que se aplica sobre esta partícula, va hacia afuera. No lo puedo dibujar, pero traten de imaginárselo. Es un vector que está en el eje Z, en el eje que no se muestra aquí, hacia afuera de la pantalla, si se lo imaginan. Por eso tiene solo componente en el eje Z. Así que tengo el vector R, tengo el vector F, que están en el plano, pero el torque, el vector torque, sale hacia afuera de la pantalla. Así que se lo tienen que imaginar porque está en tres dimensiones. Pero ese es el vector. ¿Ya? Si hubiera quedado con alguno de los otros dos componentes que no fueran cero, me refiero a este o a este, si no fueran cero, bueno, apuntaría en otra dirección simplemente el vector. ¿Ya? Pero este es el cálculo, ahí muy parecido al que hicimos el otro día, y ahí quedó ese valor. Y esa es la A, entonces, hemos calculado el torque como vector, quedó ahí con un componente. Veamos qué pasa con la B. La B es el ángulo, cómo calculamos el ángulo. Bueno, y aquí vamos a tener que combinar las cosas. Como les dije delante, el torque es el producto cruz, esa es la forma vectorial, entre el vector R y el F. Pero también les dije que si calculamos el módulo, esto se reduce a la fórmula que habíamos visto, es el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo entre ellos. Así que si se fijan, ese ángulo que está aquí es el que ando buscando. Ese es el ángulo entre el vector R y la fuerza, el vector de fuerza. Entonces, si despejo ese ángulo, tengo el valor. Vimos en el dibujo que, según lo que yo dibujé, por lo menos, pareciera ser como que es cerca de 90, ¿no? Así que tendríamos que ver si nos da ese valor o no. Ya, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos eh, el módulo, ¿dónde lo tengo? El módulo de, acá están, el módulo de F, que espero que recuerden cómo se calcula, y el módulo de R para colocarlos aquí. Así que hagámoslo aquí al ladito. Tengo el módulo de R. Eso es, ya lo sabemos del módulo 1, de hecho, valga la redundancia, tanto módulo, pero es la raíz cuadrada de, ¿cuánto valía R? Acá está, de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esos son números bonitos, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? 3 4, es un triángulo pitagórico, raíz cuadrada de todo eso al cuadrado da, espero que recuerden, 5. ¿Ya? Es 9 más 16, así que da 25, raíz cuadrada de 25, 5. Veamos qué pasa con el f, con el módulo de f. Lo mismo, raíz cuadrada de, están los valores un poquito más arriba, menos 8 al cuadrado
Recuerden que el menos aquí en esta fórmula al final no nos afecta mucho porque queda menos 8 por menos 8 y da positivo, más 6 al cuadrado. Tengo raíz, perdón, 8 al cuadrado quiero decir, 64, 6 al cuadrado 36, 64 más 36 da 100, y raíz cuadrada de 100, 10. Así que, bueno, son puros números fáciles aquí de calcular en este caso. Es un ejemplo nada más. Ya, tengo esos dos valores. Entonces, y además necesito el módulo del torque. Ups, módulo del torque. Miren este vector que está aquí, ese vector. ¿Cuánto vale? Tengo 0 en un componente, 0 en el otro y 50 en un componente. ¿Cuánto vale el módulo del torque entonces? El módulo es el tamaño, recuerden, del vector. ¿Será que necesitamos calcularlo? Se puede calcular, por supuesto, pero es un valor que ya está puesto ahí. Ya, por si no lo saben, bueno, en este caso, si tengo un vector en tres dimensiones, se calcula igual. Los tres componentes al cuadrado. Tengo 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que son estos valores, 0 y ese. Y me falta el tercero, más 50 al cuadrado. Esto de Pitágoras funciona en todas las dimensiones, por si acaso. Puedo tener incluso más de 3. Y se calcula igual. Bueno, ustedes ven que eso da 50, ¿cierto? Espero que lo vean. Ese es el módulo del torque. Lo que es más o menos obvio porque el torque tenía solamente este componente y valía ya 50, así que el tamaño del vector es simplemente 50, que es su módulo. Pero ahí está calculado, de todas maneras. Bueno, hagamos lo que nos dicen aquí. Entonces tengo que el módulo del torque vale 50 y eso es igual al módulo de R, 5, por el módulo de F, que vale 10, por seno del ángulo, seno de phi. Entonces, bueno, hagamos un cambio de lado. Seno de phi igual, si se fijan, da un 1. 50, 5 por 10 da 50 de nuevo, paso dividiendo, me da 1. Entonces la pregunta, que ya ahora sí quedó muy fácil, no es necesario hacer muchos cálculos, a menos que no recuerden este resultado, pero bueno, si yo tengo el seno de un ángulo y eso me da un 1, ¿cuánto debe valer el ángulo? Y eso nos comprueba lo que habíamos sospechado al principio, que estos parecían casi perpendiculares. Bueno, ahora nos está diciendo que efectivamente el ángulo es 90. Para que el seno de un ángulo valga 1, el ángulo debe ser 90. Seno de 90 da 1, ¿cierto? Pero que recuerden eso. Así que efectivamente F y R son perpendiculares, perpendiculares, ¿ya? Todo nos apunta para allá, ya que el hecho de que el vector eh, R y F parecieran ahí en el dibujo, por lo menos de esa forma, bueno, ahora lo comprobamos con este cálculo. ¿Siempre va a dar 90? Por supuesto que no, va a depender de los valores nada más. Este es un ejemplo para que veamos, bueno, qué habría que hacer. Necesitamos en el caso que se pidiera esto, ¿no? Necesitamos los módulos y despejar el valor del ángulo. Y listo, y ahí tenemos resuelto este problema ahora con vectores. Si se fijan, nunca nos preguntamos dónde estaba el ángulo entre los... Eso lo preguntamos al final nomás, pero lo calculamos. No tuvimos que dibujar nada ni nada de eso. Bueno, eso pasa en el caso que ocupamos el vector. Cuando ocupamos los vectores para calcular el torque, simplemente ocupamos la fórmula. ¿Ya? Ahí no necesitamos preocuparnos de... bueno, por supuesto hay que hacerlo sin equivocarse con los signos y todo eso, pero cuál es el ángulo y todo lo demás, no lo vemos aquí, porque a esta fórmula no le importa mucho eso. ¿Ya? Ya, ahí tenemos ese ejemplo entonces, chicos y chicas. Vamos ahora a pasar a estas condiciones de equilibrio y a ver qué pasa con esto de la forma escalar, ¿no? Donde sí teníamos que hacer el dibujo y preocuparnos del ángulo y todo lo demás. Así que vamos a partir haciendo esto con un ejemplo que ya está por aquí.
Por si acaso, estos ejemplos, chiquillos y chiquillas, están en la misma presentación que está en la plataforma. Si ustedes la descargan ahí, van a encontrar esto mismo ahí en una sola presentación. No lo que voy escribiendo, sino me refiero a este problema y otros más. Ya, entonces, si van leyendo, tenemos ahí un balancín, hay un niño de tanta masa que está en un extremo, este es el niño, por supuesto, y al otro lado, en algún lugar, hay una caja que tiene, eh, se ubica una caja de 48 kilos. El soporte del balancín, se refiere a esto, está ubicado en el centro de masa de la barra. Bueno, y aquí hay una barra, ¿no? Ok. Lo que tenemos que hacer es determinar dónde ubicamos esa caja para que esto esté en equilibrio. Y B, cuál es la fuerza que ejerce el soporte del balancín. El soporte se refiere a eso, donde está apoyado el balancín, sobre la barra. Ya, y aquí hay entonces varias cosas que hay que preocuparse. Primero, cuando pensamos en el torque, cuando vamos a usar cosas relacionadas con el torque, tenemos que tratar de imaginarnos qué objeto es el que puede girar, el que nos interesa para que analicemos. En cualquier caso como este, lo que nos interesa, lo que puede girar, más allá de que aquí haya una caja, ¿cierto? O que hay un niño ahí, o que hay un soporte ahí, la verdad que ninguno de esas cosas nos interesa mucho, porque lo que puede girar aquí es, espero que se den cuenta de eso, es la barra. Esta barra que estoy marcando más ahí, esa barra es la que puede girar. Entonces, cuando vamos a aplicar torques y fuerzas y todo lo demás, lo que conviene es pensar en la barra solamente. Así que vamos a tomar esa barra, al revés, tomar la barra, la vamos a mover para el lado, vamos a dejar el dibujo ahí que nos sirva de referencia, pero es la barra la que nos interesa. Dejémosla aquí, ahí. ¿Ya? Ya, otra cosa, entonces, ahora necesitamos pensar en fuerzas, como siempre. Entonces, a esta barra, bueno, dibuja ahí al lado, pero pensémosla al lado izquierdo primero, a este lado. ¿Qué fuerzas hay presentes? Las fuerzas que nosotros ya conocemos, ¿no? Bueno, el niño está apoyado sobre la barra. Insisto, da lo mismo el niño, qué fuerza siente el niño, todo eso, no importa. Lo que importa es la barra. ¿Qué es lo que siente la barra? ¿Qué es lo que siente entre comillas, ¿no? ¿Qué fuerzas se ejercen sobre ellas? Bueno, el niño que está ahí sobre la barra está ejerciendo una fuerza, que es espero que sea más o menos obvio eso, es el peso del niño, ¿no? La barra siente el peso de ese niño encima de ella. Entonces la barra, insisto en eso, voy a ser majadero en mencionar cuál es el objeto, la barra siente esa fuerza hacia abajo. Así que vamos a copiarla aquí y a la barra le vamos a aplicar esa fuerza. Ahí está. ¿Cómo se llama esa fuerza? Bueno, es el peso, así que pongámosle M del niño por G. M pequeña, supongamos que es la masa del niño. La otra es M grande. Ya, veamos, ¿qué más? Está sobre la barra. La barra está o tiene encima la caja, esta caja que está aquí, ¿cierto? Entonces la barra siente también el peso de la caja. La caja está ejerciendo un peso para ella. Parece que la caja, el niño tiene 36 y la caja tiene 48, así que es un poquito más grande al parecer la fuerza, el peso de la caja. Así que aquí la barra siente otra fuerza. Fíjense que insisto en esto de que la fuerza se hace sobre la barra y el torque se hace sobre la barra. Los otros objetos no importan mucho. ¿Qué le pasa a la caja? Da lo mismo. De hecho, una confusión que tienen muchas veces es que empiezan a pensar, bueno, pero esa caja siente una fuerza normal ahí, por ejemplo, ¿cierto? Aparte de su propio peso. Ya, sí, eso es efectivo, pero es que el punto es que no nos interesa la caja en este momento. Nos interesa la barra, que es la que puede girar y es donde aplicamos los torques. ¿Ya? Pro- Ojo con eso, ese es un problema recurrente cuando tratamos de analizar esto. Profe, Eh, sí, dime. ¿la distancia en la que se ubica la caja no importa? Porque está Sí, sí más... importa, justamente vamos para allá. Sí Ah, ya. importa, pero no la sabemos. Y justamente esta es la pregunta, si te fijas. ¿Dónde se debe ubicar la caja?
Es justamente una de las preguntas. Entonces, vamos a poner todo esto en el análisis para saber eso. Ya vamos a llegar a eso. Déjenme solamente terminar con esto de las fuerzas que estábamos diciendo, se me la saqué para allá. Ahí hay una fuerza. Ya, pero ojo, si ustedes miran este dibujo, ahí, si yo solo tengo esas dos fuerzas sobre la barra, a la barra no le queda otra que caer, ¿no? Ir al suelo porque no hay nada que impida que caiga, si es que está así nomás. Pero ya ustedes saben que está el soporte de la barra. Así que el soporte de la barra debe ser una fuerza. Bueno, esa fuerza, el soporte está dibujado aquí como una suerte de triángulo, ¿cierto? Pero no sabemos exactamente cómo está apoyado eso. Así que lo único que vamos a decir en estos casos es que la barra siente una fuerza para allá, ahí, algo así. No estamos seguros del ángulo ni nada, pero bueno, dada la otra fuerza, vamos a ver inmediatamente. Pero esa fuerza podríamos denominarla una fuerza normal, si ustedes quieren, ¿no? Porque está apoyada la barra sobre este objeto, si quieren. Pero a veces lo de fuerza normal tiende a complicar, así que muchas veces hablamos de soporte. Entonces, a esta fuerza, una fuerza de soporte nomás. Si quiere le llaman fuerza normal, no hay problema. Fuerza, no hay mayor relevancia, insisto, en que si le llamamos fuerza normal u otro nombre. Pero es una fuerza de soporte. Y le vamos a colocar S, simplemente, de soporte, ¿ya? Entonces aquí se pregunta justamente la fuerza que ejerce el soporte, porque soporta el peso de la barra, para que la barra no caiga, ¿cierto? Y siga en equilibrio. Bueno, no queda otra, como les decía, que eh, la fuerza sea para ella. Ya vamos a ver cuánto vale esa fuerza. Entonces se aplica por aquí. Otra cosa importante, de las cosas nuevas que van apareciendo, que no hemos estudiado en la primera parte cuando hablamos de las leyes de Newton, es que aquí nos dicen que la barra está aquí en el balancín en el fondo, que es la barra, en una barra que es homogénea, y ahí esto tiene un significado, que vamos a utilizarlo siempre. Cuando nos digan eso, escribámoslo aquí, homogénea o homogéneo, depende de cómo sea el objeto, significa que el centro de masa está en el centro geométrico, geométrico del objeto. Ahí. O sea que cuando se dice que es homogéneo, la idea es que la masa está repartida en todo el objeto de manera equitativa. Y eso implica, no vamos a comprobar ese tipo de cosas, pero lo vamos a entender simplemente que el centro de masa, o sea, donde se aplica el peso, en otras palabras, del objeto, es en el centro, ¿ya? Justo en el centro geométrico del objeto. Entonces, esta fuerza de soporte que está aquí, eh, barra homogénea, aquí dice, el soporte del balancín está ubicado en el centro de masa de la barra, justo ahí. Entonces, esta es la fuerza de soporte. ¿Echan de menos algo más? Chiquillas, chiquillos, ¿hay algún dato que se mencione que no estemos todavía tomando en cuenta? Ah, disculpen, me falta aquí la masa de la barra, de la caja, que era la M grande, ahí sí. ¿Ven algún otro dato que nos digan y que no estemos ocupando todavía? La masa de la barra. La masa de la barra, exactamente. Bueno, eso porque la barra tiene su propia masa, tiene su propio entonces peso, que también tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Dónde se aplica el peso de la misma barra? Se aplica en su centro de masa, así que eso es al centro. Vamos a colocarlo por ahí. Y esta es la masa de la barra por G. Así que tengo una, ¿cuánta fuerza lleva? Una cuarta fuerza que se aplica justo aquí. Vamos a colocarle M de la barra por G. Hay muchas M en este problema, pero bueno, nada que hacer. ¿Ya? Entonces tengo la masa del niño, se aplica aquí. El peso entonces. La masa de la caja se aplica acá. Ahí tiene su peso. La masa de la misma barra del balancín se aplica aquí. Tiene su propio peso. Y además hay un soporte, ¿cierto? Como mencionamos, algo soporta al balancín para que no caiga al suelo y eso aplica una fuerza aquí entonces. Ya comúnmente
darse cuenta de todas esas fuerzas tiene su complicación. Este es un problema simple, pero hay que entender cómo funcionan todas estas cosas, que son las que a veces nos complican, ¿cierto? Cómo ponemos las fuerzas por aquí, por allá y podemos resolver luego. Así que una parte importante de lo que estamos haciendo. Ya, ok, tengo todas esas fuerzas. Vamos a tratar de escribir ahora la, por aquí abajo, las condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio. La primera decía que tengo que tomar la suma de las fuerzas y hacerlas igual a cero. Se asume que está en equilibrio este objeto. Ya, y eso significa que tenemos que usar, esto es la primera ley de Newton simplemente, tengo que tomar todas las fuerzas e igualarlas a cero. Entonces, fíjense, tenemos, digamos que para arriba es positivo, para abajo es negativo, como solemos hacer. A ver, hay una pregunta aquí. ¿El peso de la barra se coloca en el... sí, el peso de los objetos está, lo asumimos siempre en su centro de masa. Y el centro de masa está en el centro del objeto literal, porque es homogéneo el objeto. Ya, entonces, les decía, suponemos que para arriba es positivo, para abajo es negativo. Así que aquí, si pensamos en como pensamos en el módulo uno, ¿no? Solo pensar en las fuerzas, sin importar dónde se aplican, recuerden. Entonces tengo la fuerza S que va para arriba y las otras, todos los pesos van para abajo. Así que serían menos el peso de la caja que está ahí, menos el peso de la barra que está por allá, menos el peso del niño que está por el otro lado, estaba por acá. Y todo eso es la suma de las fuerzas. De nuevo, recuerden, en el caso de la primera ley de Newton, vamos a colocar aquí, primera ley de Newton, a las leyes de Newton no le importa dónde se aplican las fuerzas. Es importante recordar eso. Así que si se aplican en el centro de masa o en otro lado del objeto, no le importa. En la primera ley solamente dice sume las fuerzas. Ojo con eso. Así que sumamos las fuerzas, si se fijan, no me importó dónde se aplican, y eso debe ser igual a cero. Entonces, esta es la primera ecuación, la primera condición. Ahí tenemos. Ya, quiero insistirle en esto, chiquillos, chiquillas. Este es un problema simple, pero estoy tratando de hacerlo con todo detalle para que comprendamos después cuando aparezcan otras cosas, bueno, qué es lo que estamos haciendo. Si tratamos de responder, si se fijan, creo que tengo todos los datos necesarios aquí. Em, Tengo la masa de la caja, la masa del niño, la masa de la barra, ¿o no? Sí. Entonces podríamos calcular de solo esta ecuación, podríamos calcular cuánto vale la fuerza que ejerce el soporte, ¿no? Es la parte B que habíamos dicho, la fuerza que ejerce el soporte, que le pusimos S a esa fuerza, la podríamos calcular de inmediato. Así que aprovechemos. Vamos a partir por la B al final. B, S, entonces, despejamos nomás. Me queda M de la caja, más el M de la barra, más el M del niño, todo por G. Si lo despejamos, ¿cierto? Espero que lo puedan ver. Se despeja, se pasan todas para el otro lado nomás y factoricé por G. Entonces esto me quedaría, la masa, veamos los números. Los números son la caja, eh, 48 kilos, el niño 36 y la barra 16. A ver si es que me acuerdo. 48 la caja, la barra era 16 y el niño 36 por 9,8. Es un cálculo extremadamente simple, ¿cierto? Bueno, eso fue casualidad simplemente, que escribimos la ecuación de las leyes de Newton e inmediatamente podemos despejar ese valor. Perfecto, hay que aprovechar ese hecho. Así que la fuerza de soporte tiene un valor, lo calculamos rápidamente, 48 más 16 más 36 por 9,8, 980 newtons. Esta es una fuerza, recuerden, no es un torque. Así que ese es el valor S, de la fuerza de soporte.
El soporte tiene que aguantar 980 newtons entonces. Ya, esa es la primera parte. Pero todavía no hacemos nada con el torque, ¿cierto? Así que vamos a ello. Ah, porque para poder responder la primera pregunta, la A, ¿dónde se debe ubicar la caja? Las fuerzas no me dicen nada, ¿cierto? La primera o segunda ley de Newton no me dicen dónde se aplican las fuerzas, ni le interesa dónde se aplican las fuerzas. Entonces necesitamos el torque para ello, porque en el torque aparecen las distancias. Y con eso vamos a poder responder la pregunta. Entonces volvamos a esta imagen. De hecho, la voy a copiar para tener más espacio abajo. Aquí. Ya. Y vamos a necesitar, cada vez que necesitemos ver problemas con torque, necesitamos imaginarnos un sistema de referencia. Y eso implica imaginar unos ejes y sobre todo, como siempre hemos dicho ya, el origen, dónde va a estar, que eso va a ser lo principal acá. Recuerden, el torque, cualquier torque, es el módulo, es el valor del R, el valor de la fuerza, el módulo, por el seno del ángulo entre ellos. Así que para saber cuánto vale R, primero necesitamos saber dónde está el cero para cada uno de de las fuerzas que están ahí. Como eso es arbitrario, como ocurre todas las veces, chiquillas y chiquillos, nosotros tenemos que elegir dónde poner el cero. De hecho, eso es literalmente arbitrario. Podríamos decir, el cero está aquí, fuera del objeto. Bueno, sí, no hay problema. Sería más difícil, pero no hay problema. Lo más obvio es colocar el cero en algún lugar del objeto. Podría ser, por ejemplo, ahí, sería una opción. Otra opción que nos está soplando aquí el problema es quizás colocar el cero aquí. Otra opción. Otra opción sería colocar el cero al medio. Es válido. O una, no sé qué número llevamos ya, u otra opción sería colocar el cero ahí. ¿Dónde vamos a colocar el cero? Da lo mismo. No hay diferencia. ¿Ya? Puede ser que si coloquemos el cero en uno u otro lado, nos cueste un poco más hacer el cálculo, pero en términos del resultado que vamos a obtener, no hay diferencia. Nos va a dar lo mismo si es que hacemos, obviamente, los cálculos de forma correcta. Entonces, tenemos que elegir dónde está el cero. Una pista, o más que no una pista, sino una, eh, ¿cuál sería la palabra? Un dato que les puedo dar, un consejo, es que comúnmente conviene elegir el cero donde hayan varias fuerzas. Como van a ver, si elegimos el cero, por lo menos donde hay alguna fuerza, entonces vamos a simplificar un poquito el problema. Por ejemplo, no es el lugar más fácil, pero lo voy a elegir justo aquí. Insisto, esto es arbitrario. ¿Ya? Ahí. Ah, no, creo que no va a ser el mejor lugar. Disculpen. Voy a elegirlo a este lado. Va a ser más fácil todavía. Ahí. Elijamos ahí el cero. Ya, entonces, necesito los torques, ¿cierto? Para sumarlos después, porque necesitamos la suma de los torques y que eso sea cero, recuerden. Ya, entonces necesito cada torque. Vamos a colocar el torque del niño, M. La masa del niño era M. Entonces, fíjense, si es que puse el cero aquí, insisto en eso, y la fuerza se aplica aquí mismo, en este mismo punto, ¿cuál es el R para esta fuerza, para el peso que ejerce el niño? ¿A qué distancia está, en otras palabras, la fuerza desde el origen? Si están en Cero. el mismo punto, claro, ¿cierto? Si están en el mismo punto, el R es cero. Así que me va a quedar el cero por la fuerza, por M por G, por seno de, bueno, pero el ángulo, perdón, la distancia es cero, así que el ángulo es difícil de dar. Todo esto es cero. O sea que el torque que produce esta fuerza, si es que el origen está aquí, es cero. Y eso, por supuesto, simplifica, porque al sumar los torques voy a tener una expresión menos. ¿Ya? Ya tengo eso. Ojo con eso. Da cero entonces. Veamos qué pasa con los otros torques ahora. El torque hagamos el de la fuerza de soporte, S. Ya, ojo con esto. Tengo el R, sería desde aquí hasta acá. Ese sería el valor de R para la fuerza S. Entonces, la distancia entre el origen y la fuerza, donde se aplica la fuerza S, es el largo de la barra
partido por 2, ¿cierto? El largo, pongámosle L, y nos dicen que la fuerza se aplica justo al medio, en el centro de masa. Entonces, la distancia es la mitad, ¿no? De la barra. La barra medía no sé cuántos metros, después lo vemos, 4 metros, así que sería 2 en ese caso. ¿Ya? Pero es la mitad de la distancia. Ese es el R por la fuerza. Bueno, la fuerza vale S, que ya lo habíamos calculado, ¿no? Por seno del ángulo. ¿Y cuál es el ángulo aquí? Si se fijan, son perpendiculares. Así que el ángulo es 90. ¿Cuánto da seno de 90? Ya lo vimos antes, da 1. Así que esto me da, vamos a colocar 2, disculpen, 4 metros en la longitud de la barra, dividido por 2, por la fuerza S, que ya la calculamos, es 980, por seno de 90, que vale 1. Así que tengo esos dos valores, ¿ya? Calculamos el tiro, ya que podemos, es 980 por 2, 1960 newton metro. Ese es el torque que produce la fuerza S. Am, Solo nos falta un detalle. Imagínense, por favor, tengo esto aquí. Quiero insistirles, chiquillos, estoy haciéndolo con todo detalle, sumamente lento para que espero que quede la mayoría de las cosas claras. Si este es el origen, aquí tengo el R y la fuerza es así. Ese puntito que está ahí, ¿hacia qué lado gira? ¿Gira de manera horaria o antihoraria? Si le aplico solo esa fuerza respecto de este punto. Si es que ahí puede girar. ¿Hacia qué lado gira? ¿Gira de manera antihoraria o de manera horaria? No sé si en su pantalla van a ver al revés lo que estoy haciendo porque no sé si lo da vuelta, pero bueno. Según el dibujo, esto, si solo aplica esta fuerza, giraría para allá, ¿no? Ya, y ojo con eso, porque habíamos dicho que hay una convención de signos, que cuando algo gira así, de forma horaria, es negativo, y cuando algo gira así, para los torques, es positivo. Ya, es importante recordar eso, así que vamos a dejarlo por aquí arriba, los signos, ahí. Entonces, este torque S, si se fijan, el torque que produce la fuerza S es horario. Así que esto va a ser negativo. Ojo con eso. ¿Ya? Los signos son importantes. Ok, pongámoslo aquí abajito. S menos. El signo del torque no salió de ningún cálculo, por si acaso. Salió simplemente de la convención que hicimos. Tenemos que ponerlo nosotros. Ahí está. Ya, tenemos uno. Aquí, vamos un poquito más rápido para que no estemos quizás que ahora aquí. Vamos con el torque que produce la masa de la misma barra. Ahí. Ya, si miramos de nuevo, aquí está el origen, otra vez. El R es el mismo, este R que está ahí, hasta la barra, hasta el centro de la barra es ese, ahí. Así que, bueno, será L partido por 2. Está al medio de la barra, en otras palabras. Por la fuerza, y la fuerza es el peso, M de la barra por G, por seno del ángulo, pero de nuevo, fíjense, aquí estas son perpendiculares, así que otra vez va a dar 90. Todas estas fuerzas son perpendiculares a la barra. Así que eso es 1, me va a dar 2, entonces el 4 partido por 2, por la masa de la barra, creo que eran 16, no, no me acuerdo. 16 kilos, 16 kilos por G, 9,8 por 1. Ya, ahora, volvemos a este dibujo que está aquí, donde estoy borrando. Tengo el mismo R, pero ahora la fuerza, el peso de la barra va para allá. Entonces, este punto, si es que yo lo hago girar respecto a este punto, al origen, ahora esto va a girar así, si lo veo por separado. Por lo tanto, este valor va a ser positivo. Así que el torque del peso
Lo más abajo, quedó muy chiquitito. Ahí será positivo, vamos a colocarle más, sentido antihorario, y hacemos rápidamente el cálculo. 2 por 16 por 9,8. 3.136 newton metros. Ok, ahí tenemos un segundo torque. Nos falta el torque, bueno, el tercer torque, ese era el primero, era cero, los otros. Nos falta el torque de, vamos a hacerlo por aquí abajo, de la fuerza de la caja. M le habíamos puesto, M grande. Ya, ojo acá, chiquillos. Déjenme borrar un par de cosas para que no nos vayamos confundiendo con tanto dibujo aquí. Eso lo vamos a sacar de ahí. Ahí. Ya, si estamos acá en el origen, aquí, no lo vamos a mover ahora, por supuesto, no lo vamos a cambiar. Entonces, seguimos desde aquí y la caja estaba apoyada por acá. Así que ese es el nuevo R. ¿Cuánto vale ese R? Justamente esa es la pregunta que vamos a hacer. Hay una pregunta. Profe, ¿por qué L partido por 2? Ah, porque pusimos el cero aquí. Eso es arbitrario, quiero insistir en eso. Pero ya que pusimos el cero aquí, estas dos fuerzas se aplican justo en el medio de la barra. Entonces, si la barra tiene una longitud L, un largo L, por ponerle un nombre nada más, entonces la mitad de la barra es L partido por 2. Es solo por eso. Es la única razón. Ya, volvamos a esta fuerza entonces ahí. Recuerden, ahora la caja está apoyada en algún lugar. No sabemos dónde. Entonces, bueno, ¿cómo le ponemos a esto? Esto se llama R, pero lo desconocemos. No sabemos cuánto es el valor. Así que en el fondo es la incógnita que nos hacía la pregunta. Por lo que vamos a colocar aquí, R, no lo sabemos, por la fuerza, eso sí lo sabemos, M grande por G, por seno del ángulo. Bueno, ya otra vez ya sabemos que el ángulo ahí va a ser 90. Ahí. Eh, Sabemos que es 90. El problema no dice que sean todas perpendiculares, pero nos da la idea de cómo está puesto el dibujo y como no nos da ningún ángulo, entonces no nos queda otra que asumir que sea 90. Si no, nos tendría que decir algo el problema. Así que 90 grados. 1. Ya, y este es el torque. M por G es, déjeme colocar ese valor aquí, me queda M por G es la caja que es de 48 kilos por 9,8. Eso me da 470,4 por R. R es la incógnita, recuerden. Podríamos haberle puesto X también, pero pongámosle R, que es el valor que siempre usamos aquí. Ya, y R es la incógnita. ¿Qué hacemos después de todo esto? Entonces ahora aplicamos la otra condición, que era que la suma de todos los torques debe ser igual a cero. Y empezamos. Ya tenemos todos los torques, ¿no? El primero valía cero, así que dejémoslo fuera. El segundo tenía ese valor, menos 1960. El tercero tenía, ¿dónde está? Este valor, más 3.136. El cuarto tenía este valor, más, fíjense que esta fuerza también hace un torque positivo, según lo que dijimos antes. 470 por R, perdón, 4. Ahí, por R. Tenemos todos los torques, me da cero, ¿cierto? Ahí. Ponemos los valores y tratamos de despejar. Entonces me va a quedar R igual. eh, sí, estoy haciendo un cálculo en la mente, por eso estaba pensando. Entonces tengo 1960, cambia de lado, ¿cierto? De signo, menos 3.136. Ah, hice bien este cálculo, chicos. Bueno, si es que ven alguna diferencia, me corrigen. Creo que lo hice bien ese cálculo, ¿no? Déjenme asegurar. 2 por 16 por 9,8. Ya. Aquí hay un error. Estaba dudando justamente, estoy dudando de este valor, chiquillos, chiquillas, porque era muy grande. Y claro,
no me da 3000, me da 300. ¿Sí? ¿Lo ven? Espero que sí. Así que este valor de aquí es 313. Nadie me dijo nada. Ya los pillé. 313,6 newton por metro. Ya, no me equivoqué a propósito, como dicen algunos, eso fue un error nomás. Ya, pero ahora sí, sabemos ese valor. Así que aquí es 313 y aquí es 313 ahí. Y todo esto dividido entonces por 470,6. Ya, y nos da un número entonces. ¿Cómo ven ustedes? Vamos a ver qué número nos da. Tengo 1960 menos 313,6 dividido por 470,6. Y eso nos da 3,40 y 5 diría yo, como 498. Ahí vamos a colocar ese valor aproximadamente metros. Estamos haciendo una aproximación. Entonces, el valor de R, de esta R que hemos calculado ahí, es aproximadamente 3,5 metros. Entonces, la caja M debe estar a 3,5 metros, 3,50 metros desde el origen. Vamos a colocar ahí. ¿Cómo era eso? Bueno, si volvemos al dibujo, aquí habíamos puesto el origen, una vez más, ahí está, y la caja entonces debe estar a esta distancia R, ahí, y esa distancia R nos dio 3,5. Y se ve bien ese valor, porque si se fijan, la barra completa era de 4 metros. 4 metros, así que si es que desde aquí hasta acá hay 3,5 metros, no hay problema. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo? ¿Dónde habría que preocuparse? Si hubiéramos hecho todo esto y este resultado nos hubiera dado, voy a inventar un número, 5 metros. Bueno, eso no sería posible, ¿no? Porque de aquí, déjenme otra vez, desde aquí hasta donde está la caja, si no hubiera dado 5 metros, estaría fuera de la barra. Y no puede ser entonces, ¿cierto? Porque no hay barra más allá. Eso nos habría indicado que entonces no es posible que estén en equilibrio. No da la barra para que logren estar en equilibrio. Si es que hubiera pasado algo así. ¿Ya? Ya, pero en este caso no tuvimos ese problema. Nos dio un valor que estaba súper bien y nos da dentro de la barra. Perfecto. Así que si ponemos la caja a 3,5 metros desde acá, desde este lado, entonces todo esto va a estar en equilibrio, va a estar quieto. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Ya, chiquillos y chiquillas, les quiero insistir, yo puse o sea, hicimos este problema a una velocidad muy, muy, muy menor, así que si ponen después el video en 1,5 o en 2 van a andar súper bien con esto, pero el punto es que es muy lento, por supuesto, para hacer una prueba, por ejemplo, no puede ser no nos podemos demorar tanto en un ejercicio como eso. Eso implica, como siempre ha pasado, que tenemos que practicar esto, cada una de estas partes que hemos hecho, ¿ya? Para poder hacerlo más rápido, porque lo vamos a necesitar luego. Así que vamos a terminar ahora porque ya nos queda poquito tiempo. em, y vamos a estar, no sé si el lunes o en alguna de las próximas sesiones, practicando un poco esto, haciendo más ejercicios. Si es que no alcanzamos, yo supongo que ya vamos a estar en clases en la próxima semana. Quizás voy a tratar de grabarles un video con algún ejercicio resuelto también, o de dejarles algún video con ejercicios resueltos para que puedan también ustedes mirar. Pero esto consiste en practicar, chiquillos, sobre todo las primeras partes, ¿no? Cómo dibujamos esto, las fuerzas, por qué las pusimos así, dónde se aplica cada fuerza, ahora eso es importante. ¿Qué hacemos con cada condición de equilibrio? Cuando aplicamos la primera ley, bueno, se suman las fuerzas nomás, como ya lo hemos hecho antes, pero cuando se aplica el torque, hay que tener más cuidado. Tenemos que elegir dónde está el cero y desde ahí calculamos todos los torques antes de sumarlos y hacer la operación que sea necesaria. ¿Ya? Ya. Bien, chiquillos, vamos a quedar hasta aquí entonces. Por hoy día vamos a parar la grabación y